creo que todos hemos llegado por recomendación. Ser una cocina profesional. No creo que la casa de Toño venda pozole. Lo que hay atrás, pues sabemos que es el know-how. Algo que te puedo apostar que para los dueños ni por aquí les pasa. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Pragma, un equipo de especialistas que ayudamos a entender y potenciar el know-how como activo intangible. Y hoy, mi tocayo Iván y yo vamos a platicar de un caso delicioso. Seguro tu tocayo has ido a comer en la casa de Toño. Es el lugar donde parece que siempre hay fila, pero también parece que vale la pena esperar. Al principio, mi primer contacto con la casa de Toño fue muy curioso. Recuerdo bien estar en la Ciudad de México y escuchar varias personas de distintos círculos de amistades y conocidos que hablaban de la casa de Toño, ¿no? Realmente, al menos para nosotros los que vivimos lejos de la provincia o en el norte del país, Claro. Uno va a la Ciudad de México con la expectativa de probar buenos restaurantes, de este servicio tan característico de la Ciudad de México, el centro del país, que es distinto al de muchos lugares, ¿no? Y curiosamente ir a un establecimiento que pareciera pues una fondita, ¿no? Un restaurante pequeño, completo, limpio, con ciertas características, pues no entra muchas veces en los planes de uno que viaja tantos kilómetros, ¿no? Así fueron mis primeros contactos con la casa de Toño. Y sí, lo que empezó como una fondita, allá a finales de los años 80, principios de los 90, hoy es una cadena consolidada, ¿no? Ver las filas, ver el flujo, ver la manera en la que te atienden, el servicio. Para mí la reflexión es el McDonald's mexicano, ¿no? La representación de un fast food de comida mexicana, ¿no? Supo, yo creo, tomar un platillo como es el pozole o los antojitos mexicanos, platillos tradicionales, es correcto, y volverlo masivo, ¿no? O volverlo de consumo habitual, ¿no? Creo que habrá que pensar el éxito está en la receta, en las recetas de comida mexicana, de antojitos, o está en otro sitio ese éxito que debemos de reflexionar, ¿no? Has dicho muy bien, y sabemos que la casa de Toño empezó ya en los años 90 en la Ciudad de México, siendo una cocina sencilla. Y bueno, lo demás ha sido historia, la clientela fiel, la recomendación de boca en boca y el reconocimiento que la comida que sirven es garantía, que te va a gustar. Y lo mejor de todo es que por menos de 200 pesos te sientes satisfecho, sí, claro, ¿no? Lo interesante es cómo creció la casa de Toño, esta empresa, cómo fue creciendo. No lo hicieron como muchas marcas que franquician a todo el que levanta la mano. Fue totalmente diferente. Es que pongámonos a pensar, ahorita es sencillo hablar de franquicias y de escalamiento de negocios, pero estamos hablando de los años 90. Estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de cocina sencilla, sí, platillos, sí, que tienen toda la historia de este país sirviéndose y preparándose. Estamos hablando de toques que empezaron a darle su modelo de negocio como platos abundantes, como precios accesibles, como rapidez. Yo no hablaría de es velocidad en el servicio. Claro. Las personas que han ido no me podrán mentir que te estás sentando y ya casi te estás sirviendo, ¿no? Sí. Es inmediato la velocidad en la que te atienden, ¿no? Nada de lujos, mucho sabor. Entonces, el concepto cocina mexicana, popular, platos abundantes, empieza a tomar forma. Es lo que quiero mencionar, ¿no? El modelo va incluido de atención rápida, que genera gran volumen de clientes. Entonces, consideremos Ciudad de México, ¿no? Cualquier sitio que asistas, al menos para la gente que vivimos lejos de la Ciudad de México, pues son filas o son reservaciones, algo que no estamos habituados, ¿no? Claro. Ahí en la Ciudad de México los negocios tienen que aprender a darle vuelta rápido a sus comensales, ¿no? A persona que entra, persona que se sirve, te cobra y te vas, ¿no? Ese dinamismo creo que está impregnado en el modelo de negocio, ¿no? Luego fueron sumando atributos como ampliar horarios, cómo estandarizar. Yo he ido a varias
ubicaciones o sucursales de la Casa de Toño y pareciera que entro a la misma, ¿no? Todas son iguales. Eso es iguales en lo físico e iguales en la manera en que te atiendes, e iguales en el sabor. Y hasta el personal que te atiende. Exactamente, ¿no? Entonces, yo me imagino, supongo que es un servicio, un restaurante orientado a un segmento de clases medias o populares, urbanas, vino a sustituir este uso habitual de las fonditas, ¿no? Los trayectos que viven en la Ciudad de México no dan por el tráfico para ir a tu casa a comer y regresar, ¿no? Entonces tienen que encontrar opciones para poder comer en el horario de comida sin necesidad de viajar tanto, ¿no? Yo creo que por ahí va esta parte de su modelo, ¿no? Sí, creo, coincido igual. Y se han extendido en varios lugares. Ya ahorita estamos hablando que tienen más de 60 sucursales, ya en centros comerciales, incluso en aeropuertos y en otras ciudades de la República, principalmente en el centro. Y bueno, por cierto, Iván, a ver, ¿tú eres de los que pide pozole o prefiere las flautas o las gorditas? Acá entre nos. Yo soy team pozole totalmente, totalmente. Qué rico, qué rico. Creo que este tipo de establecimientos ha roto esta idea de que el pozole se come en septiembre y a final de año, en Año Nuevo, sí, Navidad. Es por temporadas, ¿no? Realmente es como los tamales en Navidad. Exactamente, en invierno, ¿no? Se ha ido, no sé si democratizando su uso, ¿no? Y no se reserva solo ya a ciertas fechas, ¿no? Entonces, claro. Eso tiene sentido. Si yo empiezo a popularizar y abrir un negocio, tengo que encontrar la manera de que mi producto no sea de temporada, ¿no? ¿Cómo? Y eso tiene su ciencia, ¿no? ¿Cómo rompo esa dinámica y esa idea cultural de que un platillo está asociado a una época del año, de que un servicio está asociado a ciertas condiciones que tienen que estar ocurriendo, ¿no? Ese es un hitazo, ¿no? Haber roto la barrera cultural y permitir cuestionarse al mercado y decir, bueno, sí, ¿por qué no comemos pozole el día de hoy, ¿no? Septiembre o marzo o abril es indistinto, ¿no? Sí, yo en lo particular cada vez que voy a la Casa de Toño pido un platito de pozole con maciza y acompañado con una gordita. Eso es el 1-2. El 1-2, ¿no? Pero bueno, creo que todos cuando vamos por primera vez a la Casa de Toño, pues queremos pedir de todo lo que está en el menú, ¿no? Obviamente el pozole es como que el platillo más frecuente solicitado, o más claro. solicitado, ¿no? Pero bueno, el verdadero secreto está detrás. No creo que la Casa de Toño venda pozole o flautas o gorditas. Ellos venden know-how. Y yo creo que aquí tú podrías explicar esto que estoy tratando de decir. Cuando una empresa, un negocio vende un producto y lo hace bien y es muy aceptado, al final te das cuenta que no es el producto en sí lo que está haciendo que la gente vuelva, ¿no? Obviamente el sabor, el buen servicio, todo, pero ese es el resultado que hay atrás. Y lo que hay atrás, pues sabemos que es el know-how. Esos factores te van a dar control sobre muchas cosas en la operación, ¿no? Sabor, servicio, velocidad. Estoy hablando de atributos que cualquier restaurante que quiera competirles debiera de tenerlos, ¿no? Entonces, si tú logras contener ese control, te va a permitir desdoblarte, te va a permitir replicarte y te va a permitir que la esencia de tu negocio se note en todo, ¿no? Los meseros, las cocinas. Empiezas a pasar de un simple local de comida a profesionalizar una actividad, ¿no? A hacer una cocina profesional con todo lo que eso implica, ¿no? Dejan de ser restaurantes como nacieron o fonditas como nacieron y se convierten en cadenas de distribución. Es correcto. Algo que te puedo apostar que para los dueños ni por aquí les pasa, ¿no? O sea, realmente el instinto del empresario, del emprendedor,
se empieza a desarrollar con escuela, sin escuela, con recursos, sin recursos. Es algo que tienen, ¿no? Y empiezan ellos mismos a ir solucionando problemáticas que va presentando el entorno y el mercado, ¿no? Y te das cuenta cómo sus procesos están muy bien calibrados, podríamos llamarlo así. Claro. Porque algunas sucursales trabajan 24/7. O sea, los 365 días del año, las 24 horas. Y por lo que hemos sabido, y lo digo así porque es un caso el que yo ya he revisado en el pasado, lo he analizado y lo hemos discutido tanto en la maestría cuando estuve en el MBA y posteriormente en otros foros. Las sucursales que se mantienen 24 horas abiertas no tienen fallas, no existen esas fallas entre turnos, ¿no? Está bien sincronizado, están bien organizados y bueno, al grado de que siempre tienen el inventario que necesitan para poder ofrecer todos los platillos que están en el menú. El cliente sabe exactamente qué esperar cuando van a la casa de Toño. Llegas, comes, pagas y te vas feliz. Esa consistencia no es casualidad, es un sistema bien perfeccionado. Exactamente. O bien calibrado. Remontémonos, al platillo. Estamos hablando de pozole. Estamos hablando de un platillo prehispánico, ¿no? Como cultura, como país, tenemos más de 5 siglos consumiéndolo, ¿no? O sea, no es un producto o un servicio de reciente creación, ¿no? Hay que poner en su lugar adecuado a este concepto de la Casa de Toño de poder tomar un producto de más de 500 años y conocido por todo el mundo. O sea, no hay nada nuevo, no hay nada más allá, es pozole. Todo el mundo hemos probado el pozole, todo el mundo entendemos qué es el platillo, su impacto cultural. Y eso es lo que me parece fascinante de este modelo de negocio, ¿no? Cómo lograron tomar algo, porque es complejo tomar algo tan arraigado a la cultura, siendo popular, hacerlo todavía popular. Es la gran paradoja que yo pongo, ¿no? Un platillo sumamente popular, lo hicieron sumamente popular en estos días, ¿no? No solo es comida. Eso quiere decir que no solo es comida, es una marca, son los logos, son los uniformes, es el servicio, es la misma atmósfera de cada restaurante. Claro. O sea, todo eso fueron hilvanándolo poco a poco, con muchísima práctica, con muchísima pasión seguramente. No son marcas que nacen con un fondeo extraordinario como lo estábamos conversando en el capítulo anterior, de que un fondo de inversión decidió meter $1 millón. Nada, estos recursos propios, desarrollo, escalamiento. Entonces, no sé si tú lo recuerdas, pero este primer acercamiento que tuviste con la marca, o sea, ¿cómo fue para ti? Yo recuerdo, y se me quedó muy grabado, es cómo demonios pueden servir tan rápido. O sea, te vas sentando y te van sirviendo, ¿no? Literal, ¿no? Hay filas, o sea, es procesar toda esta gente. A mí en lo particular no me gusta hacer filas, ¿no? Prefiero a veces irme al sitio de un lado a comer. Termino diciendo, pues vamos a comer, y si está lleno, prefiero comer que esperar muchas veces, ¿no? Realmente te formas y la fila avanza muy rápido, ¿no? Y es que siempre vas a una sucursal y hay fila, ¿eh? Siempre hay 2, 3 personas esperando, y en la hora de comida, sobre todo en los locales que están cerca de oficinas corporativas, claro, oficinas de gobierno, hay filas largas, pero a pesar de eso, a mí me ha tocado que avanzan súper rápido. O sea, de tal manera que en 15 minutos o menos ya estás adentro de la sucursal, del restaurante. Es ese primer contacto, y te voy a evocar a que lo recuerdes, ¿no? Ese primer contacto, creo que a cualquier cliente, por lo menos sí te sorprende, ¿no? Sí te das cuenta que ahí está ocurriendo algo, ¿no? Es correcto, y creo que forma parte de este know-how que deben de tener bien medidos los tiempos de la fila,
de la línea, es como una línea de producción, ¿no? Saben cuándo entra el primer material, vamos a llamarlo así, y cómo sale procesado al final y el tiempo que va a transcurrir en la línea de producción, ¿no? O en la línea de ensamblaje. Ellos de igual manera han de tener bien calibrados los tiempos de las filas de sus sucursales, ¿no? Saben cuánto tiempo pueden hacer esperar al cliente y cómo tienen que moverse internamente para que los comensales que ya están están comiendo, pues al terminarlo, luego pagan la cuenta y se van. Porque a mí me ha tocado que yo estoy ahí, ven que ya terminaron, que terminamos, preguntan si quieren algo más porque te dejan una boletita para que uno lo llene y ven que ya no, que esa boletita está vacía o ya no lo llenaste. Tiene muchísima ingeniería industrial. Exactamente, entonces te dan la cuenta y ya te están diciendo pase a pagar, ¿no? Y pues órale, pues pagas y te vas, porque sabes perfectamente bien que vas a eso, no vas a ir a disfrutar que como vas a otro restaurante donde te vas a echar un carajillo, que la cervecita y que luego sigue la sobremesa, ahí vas a lo que vas, te ordenas, comes, si acaso pues obviamente el postrecito, te tomas la bebida, pagas y te vas. O sea, no hay eso, no se presta a que los comensales se queden horas, porque realmente pues no vas con esa intención, ¿no? Entonces, a diferencia cuando vas a otro tipo de restaurantes donde a veces puedes pasar 3, 4 horas en el restaurante entre la comida y la sobremesa. Aquí es diferente. Entonces, esto por dentro es cultura. Es muy poderosa y es simple. ¿Por qué? Porque hay eficiencia, hay trabajo en equipo y un servicio constante, ¿no? Que están mandando un mensaje en ese servicio, ¿no? No hay chef estrellas ni glamour, ¿sí? Es algo muy sobrio, pero hay un ejército sincronizado desde que están en la entrada los comensales o los clientes hasta que salen del restaurante, ¿no? Entonces, hasta eso yo estoy seguro que han de tener medido. Claro. O sea, cuánto tardan en lo que ingresan y se van. Y son sus métricas, ¿no? Es que detrás de todo esto que comentas y que en sí es parte de la experiencia, seguramente hay muchas mediciones, seguramente hay mucha estadística, seguramente hay muchas pruebas, muchos errores, claro, que han ido sabiendo integrar y corregir. Lo que a lo mejor nosotros conocemos en estos días es producto de años de esfuerzo y de mejora continua, ¿no? Cuando entré, te decía, eso tiene muchísima ingeniería industrial, te dan un formato, no te dan un menú. Exacto. Te dan un formato. Tú vas llenando, ¿no? qué es lo entonces, que vas a pedir. Casi ahí te piden que sumes lo que vas a consumir. Casi. Entonces, eso llama mucho la atención. Es atípico encontrar eso en un restaurante. Sí, claro. Regularmente, creo que la fondita funciona al revés, ¿no? La mesera trae el formato y ella va llenando. Entonces, eso hace lento el servicio, ¿no? Entregárselo al usuario, que él mismo lo llene, multiplica esa actividad y reduce los tiempos, ¿no? No, posiblemente cuando es tu primera vez no sabes qué hacer, ¿no? Exactamente. Y pues se dan cuenta y te ayudan. Pero cuando ya vas, ya has ido en otras ocasiones y sabes cómo llenar el papelito, el formato, pues es más dinámico, ¿no? Coincido con totalmente. Entonces, yo sí me imagino que existen o algún área o alguna parte de la estructura y se me queda muy grabado en esta película del fundador, The Founder, que habla del caso de McDonald's, ¿no? Ah, sí. De cómo los hermanos, exacto, de cómo los hermanos hacían como una cancha de básquetbol, ¿recuerdas? No tenían los tiempos y movimientos diseñando un restaurante de comida rápida, ¿no? Exacto. Eso definitivamente tuvo que haber ocurrido aquí, a lo mejor no en la misma forma, pero un profundo estudio de tiempos y movimientos de la cocina, del comensal como tal, claro, de los meseros, porque si no entiendes eso, es imposible que pueda dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas las mesas en el restaurante. O sea, entra uno, come y se va, ¿no? Como dijo Fox, llegas, comes y te vas, ¿no? Entonces, yo creo que su know-how replicable, que ellos han sabido replicar, porque implica una coordinación, ¿no? Está bien, yo puedo
tal vez dominar esta sucursal, pero de repente me veo en la necesidad de abrir otra que está en la otra punta de la ciudad y de estar en un área de comida, en un food court de un centro comercial. O sea, todas esas variables que empiezan a entrar en la dinámica del negocio empiezan a influir, ¿no? Entonces, esta marca ha empezado a colocarse dentro de la cultura popular y sobre todo que no ves publicidad de la casa de Toño como tal, no, realmente no, yo me enteré porque alguien me dijo. Sí, se recomienda. La clásica de, oye, no has ido a comer a la casa de Toño jamás. Ve, está bien bueno. Y te vas a sorprender de lo que encuentras ahí. Y me sorprendió, ¿no? Así es, digo, creo que todos hemos llegado a la casa de Toño por recomendación, no porque lo hayamos visto en un anuncio, no porque en algún espectacular o algún tipo de publicidad. No, ha sido por una recomendación, porque vas a la Ciudad de México y lo que quieres es precisamente, viniendo uno de provincia, sobre todo del norte, pues es comer esos típicos platillos mexicanos del centro de la República y que sabes bien que pues son los antojitos y pues obviamente el pozole, ¿no? Digo, cada zona del país o cada territorio del país tiene su pozole, que el pozole blanco, que el pozole rojo, que unos lo hacen con res, otros lo hacen con carne de puerco, con gallina incluso, o pollo, pues. Pero sabes que es garantía que al ir allá a la Ciudad de México te vas a encontrar este tipo de restaurantes, este tipo de comidas, y cuando preguntas, oye, se me antojó un rico pozole, se me antojó unas flautitas, recomiéndame un buen lugar. Ya le viene al que te va a recomendar, ya le viene a la cabeza la casa de Toño, la casa de Toño, ¿no? Sí, no la averigües. Y digo, obviamente por lo bueno, lo rico del platillo, pero es todo esto, es el servicio y sabes que no vas a perder tiempo, sabes que vas a ser bien atendido y que vas a salir satisfecho de ese lugar, ¿no? Entonces, todo eso, lo hemos venido platicando, pues forma parte de estos procesos, de este know-how, de este activo intangible, que seguramente ellos lo tienen muy claro, ¿no? Y lo han de tener muy bien identificado, ¿no? Es correcto. O sea, yo me he hecho la pregunta de qué pesa más, ¿no? Las recetas, los demás, la variedad en el menú, la forma en el servicio. Y no solo en ese tipo de establecimientos, ¿no? Si tú vas a Guadalajara, te vas a encontrar con carne en su jugo o tortas ahogadas. O sea, hay una serie de antojitos mexicanos típicos de la región, pero ninguno se ha desdoblado como lo ha hecho la casa de Toño, ¿no? O sea, Guadalajara vas y a lo mejor hay 2 o 3 establecimientos famosos ya y colocados por su carne en su jugo, pero son 2 o 3 y entras y son restaurantes inmensos, ¿no? Entonces, pienso que eso provoca que te quedes en una sola locación. Es tan grande el restaurante que la operación ya no te deja salir de ahí. Y es tanto el consumo exacto, y la ¿no? Entonces, las personas de la casa de Toño han logrado decir, voy a mantenerme en un tamaño de restaurante estándar que me permita controlarlo y abrir en diferentes locaciones y abarcar más mercado. O sea, realmente de fondo hay toda una estrategia hasta en eso, ¿no? Sí. Entonces es brillante, ¿no? Te das cuenta que en la Ciudad de México te encuentras sucursales en la Zona Rosa, ahí por Reforma, incluso en el centro histórico, al sur de la ciudad. Te puedes encontrar donde empezaron, en Claverías. Ya están Interlomas, que es una zona un poquito más exclusiva en la Ciudad de México, arriba de Santa Fe. Y sabes que ese restaurante es bien aceptado en cualquier punto en donde lo pongan, ¿no? Si hablamos en términos de negocios, Iván, las mesas y las cocinas son lo tangible, el activo tangible del negocio, de los negocios. Pero lo intangible es lo que realmente sostiene el negocio, al revés. O sea, aquí, como todos los restaurantes, digo, hablando del caso que estamos analizando, de la casa de Toño,
pues todos sus activos tienen un valor y seguramente en sus estados financieros pues están registrados esos activos, que son, la mayoría de esos pues se deprecian. Pero hablando del intangible, la marca y el know-how, tú lo acabas de decir, se aprecia, ¿no? ¿Por qué un activo intangible puede generar o crecer su valor? Se centra en esta capacidad de réplica que puede tener, ¿no? ¿Cómo conviertes, en este caso, ¿no? una cocina tradicional mexicana en una cadena? O sea, opera en cadena este negocio, ¿no? Y eso te lleva a una lógica de negocio totalmente distinta, ¿no? Te va a llevar y te va a empujar seguramente a procesos de compras. No es lo mismo surtir los insumos para atender una sucursal que administrar los insumos para una cadena, porque implica logística, cómo lo voy a hacer llegar, mantener prácticas que impidan contaminación cruzada. Aparte es carne de cerdo, ¿no? Y todo lo delicado que es el manejo de este tipo de insumos. O sea, tienes que estructurarlo como una cadena, como un entramado de actividades, de procesos, con una jerarquía de documentaciones, ¿no? Tiene que estar muy claro cuáles son los procesos macro en la organización, cuáles son los procedimientos, qué llega hasta ayudas visuales o estándares de operación. Sobre ello va todo, seguramente una capa de planes de entrenamiento y capacitación, porque no te puedes explicar cómo es que hasta el personal que te atiende tiene un perfil. O sea, realmente vas a una sucursal o vas a otro y sientes hasta en el trato, en la gente, en el modo de hablar, en el modo de tomarte el servicio, cómo es exactamente igual a otro, ¿no? Habrá que verlo fuera de la barrera de la barrera que es la Ciudad de México, ¿no? Verlo interactuar en otras regiones del país, como Sinaloa, o como el norte, en Nuevo León, o como el sur, ya sabes, en Guerrero, Chiapas, o el noroeste del país. O sea, siempre yo he pensado que hay varios Méxicos, ¿no? Empiezan los regionalismos, nos pegamos a la frontera y nos comportamos distinto. Habría que ver cómo lograr replicar este concepto de la Casa de Toño, muy arraigado en el centro, a sitios donde la cultura, la misma geografía no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo he platicado con mucha gente experta en la logística. El gran problema de este país es la extensión y segundo, la constitución, toda la orografía que tiene este país, ¿no? Es decir, la manera de hacer llegar algo a Tijuana es sumamente complejo, ¿no? A Mexicali o Baja California, porque atraviesas grandes cadenas montañosas. No es sencillo transportar, sí, no es sencillo transportar. Entonces, si tú quieres replicar una cadena nacional, tiene su reto, ¿no? Habrá que ver si la Casa de Toño evoluciona a poderse colocar en el gusto y en la eficiencia en otras regiones fuera de su ámbito que ya domina perfectamente, ¿no? Seguramente son estudios o análisis que ya han de haber realizado y saben ahorita que les conviene mejor, ¿no? Y creo que sucede también en otros casos similares, empresas similares que tuvieron un arranque, un inicio como la Casa de Toño, que están ubicados en zonas regionales, ¿no? Podemos hablar de casos que existen por ejemplo, en Monterrey. No me viene a la mente una cadena famosa ahí de Monterrey que estoy tratando de recordar, que venden taquitos de cocidos y comida variada. No recuerdo el nombre, pero es una cadena ahí en Monterrey. Y así te puedes ir son cadenas muy locales, lo que te decía, locales, o sea, el Rey del Cabrito. Ándale. O sea, hay varios establecimientos,
Pero si tú has sido un Rey del Cabrito, es un restaurante sumamente grande. En Mexicali podemos hablar de restaurantes de comida china, ¿no? Ninguno hay muchos en la ciudad, pero ninguno es una marca predominante que se replique fuera de la región. Cada quien, es más, hasta los mismos dueños le ponen distintos nombres a los restaurantes, ¿no? Realmente no hay uno que se haya multiplicado como el caso de la Casa de Toño, ¿no? Es correcto. Eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Tener tantos empleados está seguramente íntimamente relacionado al proceso de nómina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tu proceso de nómina no funciona, si el proceso de nómina no estuviera sucediendo bien, colapsa la Casa de Toño, ¿no? O sea, sí, a quien no le pagas, claro, bye bye. Pues ahí te veo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de preparar el pozole, se trata de también tener controlados todos los procesos que dan servicio a que la cocina esté funcionando, ¿no? Si yo tengo remunerada a mi gente, si esos procesos tampoco fallan, si esos procesos también son ágiles, se va a manifestar en el servicio, ¿no? La receta, desde luego que es importante, pero creo que lo más complejo es mantener el estándar. Sí. Estamos hablando de insumos de cocina, un tomate, una salsa, un chile te puede salir más picoso por la temporada. Reducir esa variabilidad. Sí, que el sabor siempre sea el mismo. O sea, ¿cómo le haces? No estamos hablando de plástico. Sazón y sabor, ¿no? Estamos hablando de un chile que depende de las épocas, de la lluvia, de la sequía, de la ubicación geográfica. O el proveedor que te lo vendió. O el proveedor inclusive. Pudo Entonces, haber cambiado. Es eso, cómo constantemente el platillo sabe igual en enero, en febrero, en marzo, en diciembre, en octubre, en septiembre, el siguiente año, el año anterior. Y es que atrás hay ese know-how. Exactamente. Que está operando, ¿no? O sea, una maquinita bien afinada y que siempre está dando buenos resultados. Hay un equilibrio que seguramente se debe de inducir. Si tú vas a poner en el mercado una oferta accesible, económica, vas a competir por precio, vas a competir con ubicación, tienes que hacer que sea ágil, tienes que ponerle un ingrediente de agilidad, ¿no? Tengo que lograr que alguien llegue, consuma, pague y se vaya sin que se sienta ofendido, pues. Claro. Tengo que diseñar y ponte a reflexionar el mobiliario, y entonces hay tantos detalles en la Casa de Toño que si los observas, te empiezas a dar cuenta de por qué es que funciona, ¿no? Yo no te puedo ofrecer un ticket promedio de 200 pesos y que te quedes 5 horas platicando bien a gusto, ¿no? Y tomando soda o tomando agua de arroz o agua de Jamaica. Jamás sea rentable eso. Lo que sí te puedo ofrecer es que en media hora comas y me consumas 200 pesos. Habría que ver la cantidad de dinero por segundo que está circulando en ese restaurante y compararlo con el que quieres de la Ciudad de México, ¿no? Te puedo apostar que el indicador de cantidad de pesos por minuto que pasa un comensal en el restaurante es altísimo, ¿no? Las vueltas y las vueltas sí. que da este negocio. O simplemente cuánto ingresa contra cuánto gasta, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, si no entrarán los mismos dineros que otro restaurante, pero a lo mejor la utilidad diaria, por llamarlo así, sea mucho mayor en porcentaje y en dinero. Y analiza esto, el antecedente de la empresa es una fondita, una comida rápida. Sí, claro. ¿No? Eso me lleva a pensar que el perfil del inversionista o del fundador, seguramente no es un perfil letrado, pues estudiado, con un título universitario, una maestría. Olvídate, viene seguramente de una persona que se vio la necesidad de trabajar y ganar dinero, ¿no? Y a lo mejor las siguientes generaciones sí fueron preparadas. En algún punto se dio ese clic donde las siguientes generaciones potenciaron el negocio o lo que te comentaba en un inicio, esta habilidad
esta cualidad innata que tiene el emprendedor lo va guiando por temas tan complejos que a veces uno tiene que estudiar, como tiempos y movimientos. Luego ellos van inventando soluciones y no se dan cuenta que ya existe, ¿no?, toda una teoría al respecto, pero la necesidad, el desdoblamiento del negocio los lleva a crear cosas que no necesariamente adquirieron en una institución educativa, escuela, ¿no? En una escuela, ¿no? Entonces, esos factores hacen y forjan a estos dueños de estas máquinas de dinero. Yo, de veras, me parece muy curioso que es dinero tras dinero. La caja registradora no deja de sonar creciendo, en todo el día, ¿no? Están creciendo, digo, estamos hablando de que en el 2023 eran 54 sucursales, si no me equivoco, y hoy estamos hablando de más de 60. O sea, quiere decir que en 2 años pues crecieron en cuanto a sucursales, tuvieron un número importante de crecimiento. Podemos pensar que las primeras sucursales agarraron y se entiende que a lo mejor siguen los mismos procesos y todo igualito, y pues obviamente ese conocimiento de la cocina, ese know-how de la cocina se transmite como sazón a las otras cocinas de las otras sucursales, ¿no? Pero en las más nuevas seguramente han de funcionar. ¿Qué sucede? Fíjate, seguramente han de funcionar con centros de distribución. Estoy hablando de logística, pues. Sí. Estoy hablando de logística que a finales de los 80, principios de los 90, ni por aquí seguramente les pasaban, ¿no? La misma demanda del mercado, las ganas de trascender, los empujaron a eso, ¿no? Hay un modelo bien calibrado. O sea, estamos hablando que seguramente tienen ese know-how, ese activo intangible bien reconocido. Hay que preguntarse si realmente le están dando ese valor o están reconociendo, a lo mejor dicho, el valor que tiene ese conocimiento. Muy seguramente no. Es pan de cada día con muchas de las empresas. Están enfocados en atender el negocio y pierden la noción de atender lo que han desarrollado. Si se pudiera evaluar, un proceso de evaluación tiene que ver con tus resultados comerciales y tus márgenes de utilidad. Estamos hablando de pozole, no es un producto que requiera insumos caros, seguramente los márgenes de utilidad son altos. Estamos hablando de grandes volúmenes de venta, seguramente ese know-how debiera de estar valuado con números importantes por la actividad comercial que tiene, ¿no? Filas y filas de gente. Y a mí me parece un caso muy representativo hablar de esto, porque es el caso de muchos emprendimientos en este país. Puede ser el caso de muchas empresas que no alcanzan a reconocer la huella y el impacto que están teniendo, ¿no? Porque es claro, nunca están pensando en esta invención que estoy haciendo de cómo vender y distribuir pozole. Yo estoy pensando en pagar la renta, en pagar los costos, en pagar la nómina, en avanzar el siguiente año. Y esta parte técnica del negocio queda ahí, existe, está flotando en el aire, todo el mundo sabe qué hacer. Nadie anda improvisando en una sucursal, los ves enfocados. Si esta empresa y cualquiera logra capturar eso tiene un valor, eso vale, y siempre lo comento. El día de mañana, si yo quisiera adquirir la casa de Toño, no estoy comprando una sucursal, estoy comprando lo que saben hacer en esa sucursal. Si la adquiero sin eso, el día que me la den, así como la compré, se me va a caer, porque desconozco los dentros y el conocimiento que hay detrás para administrar ese negocio y hacerlo producir, ¿no? Ojalá nos estén escuchando, nos estén viendo alguien de la casa de Toño. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Iván. Si tuvieras que evaluarlo,
¿Cómo crees, o cuánto crees, mejor dicho, vale ese know-how que asegura filas y mesas llenas todos los días en las sucursales de la Casa de Toño? O sea así como, tírale un valor o no sé si te atreves a ponerle un número, es que pero... imagínate, o sea, ¿qué te gusta? 60, 50 sucursales. Más de 60. ¿Cuántas personas fluyen a través de las sucursales? ¿Qué te gusta? Yo la vez que fui contaría fácil unas 30 mesas, porque aparte, pues son mobiliarios chiquitos, estás ajustado. Sí, la mayoría de las sucursales sí, pero también me ha tocado ver algunas sucursales medianas así, tener su... O sea, ¿qué te gusta que...? Y luego, la cantidad de horas que están abiertas, ¿no? Algunas 24 Entonces, horas, ¿no? ¿alguna matemática simple que te gusta que pasen 2,000 personas diarias? Chole. Multiplicado por 60, voy a suponer, ¿no? 2,000 personas multiplicadas por 60, multiplicadas por 120 pesos, multiplicados por 365 días al año. Eso es una millonada, pues, de ventas. Sí, claro. Versus el costo de producir, ¿no? Y el costo de producir a esos volúmenes seguramente es muy bajo. Pues. Muy bajo, exacto. E inclusive han de ellos mismos haber ya desarrollado, y si no, pues les recomiendo que lo hagan, han de haber desarrollado suministros propios, marcas propios, seguramente pueden tener ganado propio, entonces todavía los costos van más para abajo, sí. Les da oportunidad de tener otros modelos de negocio, porque tienes un modelo lo suficientemente capaz de consumir, ¿no? De tener la demanda suficiente para tú poder experimentar otras vías de negocio relacionadas al tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué valor le daría? Olvídate, o sea, cientos de millones o miles de millones. Si lo venden, sí compro un cacho, pues, ¿no? Sí, porque aparte se ven consistentes, ¿no? O sea, no es pandemia, no pandemia, crisis económica, no crisis económica, están situados en un segmento de precio, de mercado, que a veces bastante es como la cerveza en la pandemia, ¿no? Ajá. Se vendió más todavía, ¿no? Sí, o sea, claro. Hubo negocios que cayeron y hubo negocios que se dispararon, ¿no? Yo no dudaría, habrá que ver cómo les fue en la pandemia, ¿no? Pero pues, estás en tu casa, estás encerrado, pues el negocio puede seguir. A domicilio seguramente claro, estuvieron, ¿no? Enviando como muchos restaurantes no para sobrevivir, dudaría, ¿no? Entonces, sin refrigeración, sin meseros, o sea, el costo operativo en la pandemia seguramente bajó. Puede ser que sí. Y se concentró solo en algún centro de distribución que andaba empacando pozole o antojitos mexicanos, ¿no? Sí, claro. O sea, el valor es inimaginable y la gente que nos está siguiendo, los invito a que hagan realmente esa reflexión, pues. Sí. Fue un localito de antojitos mexicanos, una cenaduría, así empezó, así empiezan grandes emprendimientos. En algún punto dejaron de ser el cocinero, porque yo estoy seguro que hay esas historias donde el esposo preparaba o el esposo administraba y la esposa cocinaba o la tía, muy familiar, muy chiquito, lo profesionalizaron al grado de dejar de ser una fondita para convertirse en una cadena. Eso es despegarte, renunciar a lo que iniciaste para convertirte en otra cosa, ¿no? Para administrar otro negocio. Sí. No tiene nada que ver administrar la fondita con administrar una cadena. Una cadena de fonditas, claro, ¿no? Claro. La Casa de Toño no creció por el pozole en sí que preparan o por las gorditas o las flautas. Creció porque convirtió un sistema de operaciones en un activo más valioso, ¿no? Y aquí va la reflexión. Si tienes un negocio, piensa qué es lo que realmente construye valor. Tus intangibles pueden valer mucho más que cualquier activo físico, ¿no? Sí, digo, es que en pocas palabras, si tu know-how está materializado, creo que la palabra es materializado, ¿no? Sí. Aquí lo traemos. Bajarlo y convertirlo a un documento es el primer gran paso, ¿no? Si estás ahí, tienes un activo. Eso ya, el tener manuales y mucha gente desprecia esta parte de los negocios, documentar. Pero realmente
no es documentar por documentar. Yo tengo más de 20 años siendo asesor de empresas. La parte más dura es cuando le tengo que decir al cliente, hay que armar un proceso y ese proceso va a ser nuestro material para estar entrenando y capacitando gente, ¿no? Pero hay que actualizarlo, pero hay que mantenerlo vigente. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a los clientes en general, ¿no? Pero realmente el día que empecé a vincularlo con el activo de la propiedad intelectual, ese día empezó a tener sentido muchas cosas acerca de documentar y mantener la información de la empresa actualizada, ¿no? Si solo vive en tu cabeza, solo son ideas. Uno no puede ser, tú, yo, cualquier persona no puede ser el activo principal de su empresa. No, definitivamente no. Lo que puedes hacer es colocarlo en un documento que te permita escalar, que te permita duplicar y doblegar tu negocio, pero solamente si lo escribes. Acá en tu cabeza pueden ocurrir tantas cosas y a uno como individuo lo puede sorprender la vida y el know-how se va contigo, ¿no? Exacto. Cuando tienes identificado el activo intangible, porque está documentado, está bien desarrollado y lo logras identificar, materializar, como lo dijiste hace unos minutos atrás, puedes hacer con él muchas cosas a beneficio del negocio. Así es. Vamos a suponer, y tú me lo podrás explicar mejor, porque yo lo entiendo, y cuando lo hemos platicado lo entiendo, pero quiero a veces transmitirlo a la gente, a nuestra audiencia, y a veces a los clientes con los que vamos y comentamos y platicamos de todo esto. Cuando tienes un activo intangible y quieres aprovecharlo a tu beneficio o a beneficio del negocio, ¿qué puedes hacer con él? O sea, entiendo que uno es aplicar de manera literal lo que dicen algunos artículos en la ley fiscal, hablando de la ley de ICR y del Código Fiscal de la Federación, a beneficio de la empresa. Puedo también entender que si hay la necesidad de tener, acceder a ciertos mecanismos financieros, poder utilizar este activo como un apalancamiento, perdón. O incluso si quiero incorporar socios familiares como hijos o parientes en los cuales no pueden aportar capital directo, o sea, dinero o un bien, pero los quiero incorporar en la sociedad sin ceder mis acciones o sin diluir mis acciones. ¿Cómo puedo usar el activo intangible? Hablando de activos intangibles, es al revés, ¿no? Lo primero que vas a hacer con un activo intangible va a ser aprovecharlo para estandarizar operaciones. Cuando una empresa o cuando un dueño de empresa empieza a quejarse porque vendió, o sea, empieza a percibir que una venta es una bronca, ahí hay un problema. Lo primero que te va a servir tu activo intangible es para ordenar tus procesos. Lo segundo, inmediatamente es para poder entrenar a la gente. Se nos olvida que el entrenamiento es como cualquier disciplina, cualquier deportista de alto rendimiento, entrenan y juegan. Y luego entrenan y juegan. De una semana entrenan 5 días y juegan 2 horas. ¿Sí me explico? Esos entrenamientos se nos van por algún motivo de la mente, ¿no? Y nunca entrenamos a la gente. Ya que tienes eso, tienes un know-how implementado y empiezas a jugar con tus variables. Lo primero que puedes hacer es obtener una mejor posición financiera. Cuando yo tengo un know-how, cuando yo tengo información de ventas, de utilidades, se le da un valor. Estos resultados comerciales y operativos tienen que ver con la manera en que desarrollo las actividades al interior. Eso tiene un valor.
que lo puedo registrar en libros o lo puedo aportar a una sociedad. Como capital. Si yo fuera Toño y te digo, Iván, no tengo dinero, pero tengo la fórmula del negocio, el know-how. Eso es una manera de aportar un negocio. Y yo siempre le digo a muchos de mis clientes, lo de menos es conseguir dinero. Estamos inundados de dinero. La pandemia no nos llevó al abismo porque el mundo está inundado de dinero. Hay dinero por todas partes. Lo que no hay tanto son ideas de negocio funcionales, viables y replicables. A veces la gente tiene una buena idea de negocio, pero no tiene el dinero. A veces la gente tiene el dinero, pero no tiene idea de negocio. Y un tercer componente, no tiene esta estamina que se ocupa para operarlo. Puedo tener una idea de negocio, puedo tener el financiamiento, pero puede que no tenga los métodos para operarlo. Cuando existe esa triada de elementos, ocurren los casos de éxito. Financiamiento, conocimiento del negocio y operación del negocio. Estando ahí lo puedo aportar al capital social de la empresa, es correcto. ¿Cómo? Manifestándolo, documentándolo, evaluándolo, y ese valor lo puedo colocar en aportación. Esta es mi aportación al negocio, que la manera en que vamos a hacer negocio. Tiene un valor y tiene una aportación, desde luego. Entonces, diversas formas de aprovecharlo, desde luego. ¿Lo hacemos? Muy pocas empresas lo hacen. Pero es extremadamente poco la cantidad de empresas. Andan comprando facturas, andan haciendo otros movimientos en vez de pensar en lo que ya han creado. En lo que ya tienen, ¿no? Es correcto. Claro. Y aquí, como nosotros, siendo Pragma, podemos ayudarlos, ¿no? Podemos ayudar con mucho gusto, claro que sí. Bueno, ya para cerrar, Iván, y a nuestra audiencia, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto es en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nuestro correo. Nos pueden enviar comentarios o preguntas a nuestro correo, que es info@pragma.group. Y bien, también seguir en nuestra página www.pkh.mx y www.pragmakh.com. Muchas gracias, tocayo. Una charla. Un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Se me antojó un pozole. Y a mí también. Septiembre. A mí también. Llegando a mi casa, yo creo que voy a buscar a ver si ordeno o pido a ver qué. Pero sí, también se me antojó un pozole. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.